¿Esta imagen la ven, chicos, de páncreas? Sí. Perfecto. Sí. Sí. No sé si acelerarlo. Sí. Ahí. Bueno, ahí estamos. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, Buen día. seguimos un poquitito con las imágenes, con la parte de digestivo. Vamos a ver acá un poquitito lo que es el páncreas. Recordemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal y aproximadamente la cabeza del páncreas se sitúa a la altura de entre las primera y segunda lumbar. Está un poquitito, si uno lo viera, digamos, de frente, en el sentido coronal, tiene una inclinación, ¿no es cierto? O sea, la cola es un poquitito más alta que la cabeza. Ese ángulo con respecto al horizontal más o menos estaría en unos 20 grados. Tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo y tenemos la cola. Recuerden que en la cola, fundamentalmente, se encuentran los islotes de Langerhans, es donde se fabrica la mayor parte entonces del insulino. Es un órgano endócrino y exócrino. Estoy viendo un poquitito acá, incluso se ve un poquitito el Wilson. Acá tenemos el hígado. Este es un corte axial, es una tomografía que es un corte axial. Es como si estuviéramos viendo nosotros desde los pies un corte axial. Esto es derecho, esto es izquierdo. Vamos a describir las imágenes que vemos acá. Acá vemos una vértebra, acá vemos la aorta. Incluso acá podemos ver la salida del tronco de la mesentérica. El riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo, el hígado, el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo. Acá, esto que vemos acá es el ángulo esplénico del colon. El ángulo esplénico está un poquitito más arriba que el ángulo hepático, porque, digamos, allí se encuentra el hígado, entonces este ángulo siempre va a estar mucho más alto que el ángulo hepático del colon. Bueno, esto es material de contraste a nivel del estómago. Y acá tienen el duodeno, ¿cierto? La segunda porción de duodeno. Acá se ve un poquitito mejor. La segunda porción duodenal. Bueno, la curvatura menor, la curvatura mayor. Vean la relación íntima que tiene el estómago con respecto al páncreas. Esto es importante porque muchas veces una de las causas de las pancreatitis es la perforación de una úlcera, gástrica, y eso por la proximidad que tiene el estómago con respecto al páncreas. Acá vemos el ángulo esplénico del colon con material propio del intestino. Acá vemos los riñones, acá vemos parte, esto sería la unión piel-ureteral, esto es parte ahí del uréter. Esto que vemos acá es la vena renal izquierda. La vena renal izquierda siempre va a cabalgar sobre los grandes vasos y va a drenar a nivel de la cava inferior. Acá vemos la aorta, y acá vemos la vena cava, ¿sí? Acá vemos el psoas y el cuerpo vertebral, los músculos paravertebrales, los músculos de la pared abdominal. Acá vemos parte de los rectos, acá, la línea blanca, por ahí acá lo ven mejor, los músculos rectos anteriores del abdomen, ¿sí?
Y esta es una ecografía. Esta es una ecografía. La ecografía, digamos, es por ahí el primer estudio que uno puede aproximar. Recuerden que al ser un órgano retroperitoneal, a veces puede quedar enmascarado por la presencia de gases. Puede haber una interposición gaseosa que dificulte un poco la visión del mismo. Pero bueno, es por ahí el primer medio, el primer método de estudio. Por ahí sería muy útil si uno piensa que por ahí tiene una patología pancreática, inflamatoria, una pancreatitis, secundario a una patología biliar, a una colecistitis, por ejemplo. ¿Sí? Pero, digamos, el gol estándar en la visualización del páncreas, evidentemente, es la tomografía computada. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, esto es lo que se ve en una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un fenómeno inflamatorio del páncreas. Ustedes ya habrán visto esta condición. Hay hay muchas causas, pero las causas más importantes que tienen que evaluar si se trata de origen biliar por una patología biliar o si es alcohólica. ¿Sí? Digamos, en algunos países es más frecuente la alcohólica que la biliar. En nuestro país sigue siendo la biliar y después la alcohólica. La alcohólica generalmente después de cierto tiempo puede ir a la pancreatitis crónica, ¿no? Donde hay evidentemente una atrofia del páncreas, hay digamos, calcificaciones en el mismo, y ello lleva a una insuficiencia tanto endócrina como exócrina, o sea, la aparición de diabetes y de un síndrome de mala absorción. Otras causas que tienen que buscar, si no es de origen biliar, no es de origen alcohólico, busquen siempre la hipertrigliceridemia. ¿Sí? Triglicéridos, de una manera generalmente de un valor muy, muy importante, más de 800, 1000 de trigliceridemia, puede ser causa. Después, bueno, hay pancreatitis que son de tipo autoinmunes, existen autoinmunes. Hay, digamos, pancreatitis que aparecen en enfermedades virales, y esto específicamente en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? El citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? En un paciente con inmunodepresión, tal vez en el contexto de un HIV. Están las pancreatitis por drogas. Hay una infinidad de drogas que pueden provocar esto, los diuréticos, los corticoides, pueden llegar a dar esta condición. Existe la pancreatitis también secundaria o quirúrgica por manoseo del páncreas en algún tipo de operación. Existe la pancreatitis que puede darse después de hacer una colectografía retrógrada endoscópica. Entonces, la tomografía computada en el contexto de una pancreatitis aguda es muy útil. Es útil tanto para el diagnóstico como para evaluar el pronóstico, ¿cierto? O sea, uno de los índices de pronósticos y de gravedad que ustedes ya conocen. Ustedes conocen, digamos, el BISAP, los criterios Ramson, creo que eso ya lo conocen, pero desde el punto de vista de las imágenes, nos sirve para establecer los criterios de Baltasar, con B larga y Z. Esos criterios fundamentalmente los divide el A, como ustedes tienen una pancreatitis con un páncreas normal, en B, cuando está aumentado de tamaño, con alguna zona focal o difusa, en C,
cuando hay compromiso de la grasa peripancreática. En D, cuando existe una conexión. Y en E, cuando existen varias conexiones, o la presencia de aire, de gas en el interior. Esto determina un poquitito, tiene un sistema de puntaje, desde el punto de vista de las imágenes, y determina también, digamos, pronóstico. Bueno, veamos esta tomografía, ¿sí? Ustedes ven que prácticamente no pueden individualizar, si recuerdan la tomografía anterior, acá no pueden individualizar nada. Acá debería estar el páncreas, está el páncreas, ¿sí? Pero bueno, está totalmente heterogéneo, enematizado, con rarefacción de toda la grasa peripancreática y con la presencia de múltiples colecciones. Vean ustedes, ¿sí? Esto es material de contraste oral. Acá estaría la segunda porción duodenal. Vean cómo no pueden delimitar ese páncreas que veíamos en las imágenes anteriores. Bueno, esto nos sirve entonces para codificar un poquito el pronóstico. Bueno, esto es una pancreatitis crónica. Ustedes ya ven, esta es una placa simple de abdomen. Acá vemos la sombra del psoas, ¿sí? La sombra del psoas. Y acá podemos ver toda una floculación de páncreas, múltiples depósitos de calcio, calcificaciones en su interior, ¿sí? Por acá tiene un acuñamiento, una vértebra, esto es otra cosa, estos son los espacios intervertebrales, acá ven las apófisis espinosas, los agujeros de conjunción, las apófisis transversa, y acá hay un colapso de este disco a este nivel. Bueno, esta es una tomografía, ¿sí? Vemos el psoas, vemos el cuerpo vertebral, vemos el canal medular, las apófisis espinosa, las apófisis transversas, y acá los músculos paravertebrales, es un corte entonces axial. Acá vemos el hígado, acá vemos el hígado, ¿sí? El riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo. Bueno, acá existe una dilatación de la vía biliar intrahepática. Hay una dilatación de la vía biliar intrahepática. Acá está el páncreas, y ya no lo vemos como lo veíamos anteriormente, sino que tiene múltiples calcificaciones en su interior. Esto es entonces una pancreatitis crónica, ¿sí? Una pancreatitis crónica. Estos pacientes pueden tener un síndrome de mala absorción y también aparición de diabetes. El año próximo seguramente lo vamos a ver un poquito más en detalle todas estas cosas. Bueno, estas son complicaciones que pueden aparecer después de una pancreatitis. Pueden aparecer la presencia de abscesos y pseudo. Y la presencia de pseudoquistes. Fíjense, ¿sí? Esta es una tomografía, el páncreas está totalmente desdibujado por esto. Es toda una colección donde la pared está formada por parte del tejido afectado. Se llama pseudoquistes. Acá tienen otro, ¿sí? Esto aparece varias semanas después, es una complicación, varias semanas después de una pancreatitis, ¿sí? Digamos, las complicaciones, digamos, de la pancreatitis es la presencia de colecciones, pseudoquistes,
Incluso, bueno, a veces puede lesionar algún vaso, alguna arteria periférica y dar lugar a una hemorragia retroperitoneal. Vamos a ver, bueno, esta es otra patología que es el tumor de páncreas. El tumor de páncreas siempre se considera el gran simulador, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno llega al diagnóstico, en general es un diagnóstico ya tardío, donde el tumor está relativamente avanzado. Son pacientes que empiezan a bajar de peso, empiezan a tener una distimia, muchas veces son catalogados como una depresión reactiva, y cuando aparece el dolor, generalmente es un dolor gravativo, es un dolor intenso, producto de varias cosas. Número uno, la distensión de la cápsula del páncreas produce dolor, y también el compromiso de estructuras vecinas y de el plexo celíaco. Bueno, acá tienen parte de lo que es el páncreas, no está toda completa la imagen, donde vemos toda una zona de rarefacción. Acá hay material, esto está sin, ustedes ven acá, no tiene contraste endovenoso, o sea, ven que no hay contraste acá en la aorta, sí hay contraste oral en el estómago. Cuando le damos contraste, ahí visualizamos bien el riñón, visualizamos bien los vasos, y vean cómo toma el contraste esta estructura y estas otras estructuras. Los tumores son tumores muy vascularizados, por lo tanto realzan con el contraste, y también acá en el hígado las metástasis, hay múltiples metástasis hepáticas. Fíjense que son mayores del lado derecho del hígado, del lóbulo derecho, que del lóbulo izquierdo. ¿Sí? Acá tenemos, esto es la vena porta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto que está por detrás de la vena porta es la suprarrenal del lado derecho. Bien. Y acá vemos el vaso. Este es el vaso que también está comprometido. ¿Sí? El vaso tiene invasión. Es un tumor, fundamentalmente en la cola del páncreas. Bueno. Este es un tumor de cabeza del páncreas. ¿Sí? Acá está la cabeza del páncreas. Fíjense lo que ha quedado del duodeno. El marco duodenal quedó totalmente desfigurado. Todo ese marco debería tener una formita, como de un cuadradito, quedó totalmente abierto, desfigurado. Y hay compromiso también del marco duodenal. ¿Sí? Bueno, los tumores de cabeza de páncreas generalmente debutan con un síndrome coledociano, una obstrucción del coledo con síntomas también de obstrucción digestiva, demasiado gástrico, y se distiende mucho la vesícula. Esto que ven acá, esto es parte de lo que queda del hígado, del lóbulo derecho, y esto es la vesícula. Vean que la vesícula acá llegó a la periferia, ¿no? Generalmente la vesícula no llega a la periferia. Entonces, cuando ustedes tienen un síndrome coledociano con vesícula palpable, en general, esos pacientes tienen algún tumor en la cabeza del páncreas, signo de curvacear cardiaco. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, estos generalmente entonces debutan con un síndrome coledociano. Ustedes ya saben, el síndrome coledociano es la presencia de ictericia,
una ictericia de tipo verdínica, con predominio de la diegetina directa, oluria y acolia o hipocolia, o sea, las heces son blanquecinas, producto del no pasaje de bilis hacia el duodeno. Entonces, vean acá la cabeza del páncreas, aumentado de tamaño, toma de contraste. Hay áreas heterogéneas en su interior. Eso es producto de necrosis. Cuando los tumores crecen demasiado, el interior sufre ciertas grado de isquemia y de necrosis, producto de que son muy vascularizados y tal vez digamos, el soporte de irrigación que reciban no es suficiente. Bueno, acá vemos el páncreas, vean ustedes, acá ven el páncreas, ¿sí? Es un páncreas totalmente alterado. Acá se ve muy bien, fíjense ustedes, el estómago, ¿no? ¿Sí? La curvatura mayor del estómago, ¿sí? En pleno contacto. Hay una importante dilatación del Wilson, esto es el Wilson, que está dilatado producto de que existe un tumor aquí en la cabeza del páncreas. Eso provoca dilatación de la vía biliar y también dilatación de nuevamente aquí, ¿sí? Fundamentalmente cabeza pancreática. ¿Sí? Fíjense cómo abomba el estómago esto, ¿no? Ven que lo empuja de alguna manera hacia adelante, hacia la parte ventral. Aquí vemos el riñón del lado derecho. Esto, estamos en un tiempo de excreción, ¿sí? Parte de los cálices y parte de uretra. El cáncer de páncreas puede invadir la vena cava, puede invadir las venas renales, ¿no? Cuando crece hacia el retroperitoneo, acá se encuentra todo el plexo solar, provocando un dolor bastante importante. Por eso, los pacientes con patología pancreática generalmente tienen un dolor epigástrico que se irradia hacia el dorso, ¿no es cierto?, hacia la espalda. Bueno, esto es un estudio que se llama pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, cuando uno tiene un síndrome coledociano, una obstrucción, una obstrucción del colédoco, quiere evaluar si esto es, bueno, por un tumor de páncreas o un cálculo o un tumor de la vía biliar, hace este estudio. ¿Qué significa este estudio? Es como una endoscopía. Es una endoscopía, esa endoscopía llega al estómago, llega a la segunda porción duodenal, ahí tienen, digamos, el endoscopio, y enhebra el colédoco. Se mete ahí en el interior del colédoco y dispara un contraste. ¿Sí? Dispara un contraste. Bueno, acá vemos un Wilson, un conducto de Wilson. Esto es, acá estaría el hepático, ¿sí? El colédoco. Se va a dividir después en hepático derecho, hepático izquierdo. ¿Sí? Y este es el Wilson, que está totalmente dilatado, rosariado, y vean que tiene en su interior, tiene imágenes acá de rarefacción, ¿sí? Está como de ocupamiento, ¿sí? Bueno, este estudio también nos serviría, si tiene un cálculo, por ahí de poder sacarlo, ¿no es cierto? A través una especie de canastilla, se llama canastilla de Dornia, podemos retirar el cálculo. Si fuera un tumor,
a veces uno puede hacer una especie de citológico, o sea, una especie de escobillado, sacar, raspar un poquito ese sector, y bueno, poder colocar un stent, ¿sí? Es decir, podemos colocar un stent autoexpansible, ¿sí? Algo que dilate la vía biliar y transitoriamente esa vía biliar pueda ser drenada. Bueno, a ver, bueno, esto lo vamos a ver, un poquito. Bueno, vamos a pasar a este estudio que es el colon por enema. El colon por enema. Hoy en día, en general, los estudios para screening de cáncer de colon, en primera instancia, son las endoscopías, ¿no? La videocolonoscopía. La videocolonoscopía es muy útil, debe ser efectuada en los pacientes cuando tienen más de 50 años o en aquellos pacientes que tienen algún antecedente familiar de cáncer de colon. En general, uno lo efectúa 10 años antes. ¿Por qué? Porque, digamos, muchos de los cánceres de colon se originan a partir de pólipos. Bueno, esto es el colon, esto es la parte de lo que es el ciego. Fíjese la diferencia de tamaño del colon derecho versus el colon izquierdo. La parte más dilatada, la parte de mayor diámetro es la derecha. A medida que vamos progresando, va disminuyendo su diámetro. Por eso es que generalmente cuando tenemos una patología tumoral del colon izquierdo, el paciente debuta con algún trastorno oclusivo o suboclusivo. Es decir, o alguna alteración del ritmo evacuatorio. Son pacientes que por ahí comienzan a estar constipados, pacientes que la materia fecal puede estar facilitada o entrecortada, cosas que tal vez antes no sucedían. ¿Sí? Entonces, realmente la patología tumoral izquierda puede debutar con algún trastorno en la evacuación intestinal o una obstrucción o la presencia de una enterorragia. Los tumores de colon derecho, en general, debutan por anemia. Debutan por anemia, enterorragias, más que por obstrucción. Y esto se debe fundamentalmente a este fenómeno, ¿cierto? ¿Sí? A la presencia de una mayor dilatación del lado derecho que del lado izquierdo. La mayoría de los tumores de colon asientan sobre el colon del lado izquierdo. Hay casos donde hay tumores sincrónicos, o sea, el paciente tiene un tumor del lado izquierdo y al mismo tiempo tiene un tumor del lado derecho. Por eso hay que explorar, cuando se hace una colonoscopía, y la colonoscopía bien hecha, debe explorar todo este sector hasta llegar al ciego. Si no es completa, bueno, hay una parte que no se ha hecho. A veces por estructuras, a veces porque el colon es demasiado largo y es difícil pasar el endoscopio. Bueno, en esas condiciones muchas veces se pueden utilizar este estudio que es el colon por enema. Esto era muy habitual hace muchos años. Hoy está restringido a por ahí a situaciones muy especiales como esta que les dije recién.
Bueno, esta es una patología digamos, que es el megacolon, ¿no? ¿Sí? El megacolon es un colon que tanto está dilatado y es mucho más largo. Fíjense que tiene que acomodarse esto dentro del abdomen. Y al acomodarse dentro del abdomen tiene un montón de flexosidades y a veces es muy difícil pasar un endoscopio. Acá ven la válvula iliocecal. Al mismo tiempo, bueno, en este caso se trata de una amiloidosis. Hay un trastorno de la motilidad también acá. Fíjense que las abstracciones están disminuidas. ¿Sí? En nuestro medio también, como causa de megacolon, existe el Chagas. Eso es más común por ahí en el Chagas, digamos, de Bolivia, de Perú. En nuestro medio, el Chagas puede afectar el colon, pero fundamentalmente afecta al corazón. ¿Sí? Bueno, esta patología a veces también, el megacolon, con alteración de los tercios diastéricos, puede darse en pediatría, ¿no? No lo vemos nosotros, sino lo ven los neonatólogos. Bueno, acá esta radiografía es otra cosa. Vemos que el paciente está acostado. ¿Cómo yo sé que está acostado este paciente? Porque no veo cámara gástrica. Si viera la cámara gástrica, tendría que tener un nivel acá hidroaéreo y no lo está. Esto que ven acá son calcificaciones de los cartílagos condrocostales, o sea, se trata seguramente de una persona añosa. Fíjense acá, esto es un detalle, hay como una fractura, este paciente tuvo alguna fractura de la costilla, está mal soldada esta costilla, ¿sí? Tiene osteopenia, hay disminución, fíjense que hay disminución de la densidad radiológica con refuerzo subperióptico. Fíjense las vértebras que también están casi radiolúcidas. Se trata de un paciente añoso. Y lo que vemos acá, fundamentalmente esto es intestino delgado. Esto que veo acá es intestino delgado. El intestino grueso es esto que está acá. Todo esto es de delgado, intestino delgado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto es un paciente que tiene una isquemia intestinal. Las isquemias intestinales, digamos, es un cuadro que muchas veces pueden ser agudas, otras veces van precedidas de un albor postprandial. El paciente come y siente un dolor. Es un dolor que no lo puede focalizar, es un dolor difuso, es un dolor visceral, igual que el dolor, digamos, coronario, ¿no es cierto? Es un dolor difuso allí. Y muchas veces son pacientes añosos, con ateromatosis de la aorta, o ateromatosis las mesentéricas, u otras veces se dan en el contexto de pacientes con una fibrilación auricular. Pacientes con fibrilación auricular no anticoagulados tienen un mayor riesgo de embolias periféricas. ¿Dónde van esas embolias periféricas? Bueno, pueden ir al cerebro y dar un accidente cerebrovascular, pueden ir a un miembro, una pierna, y dar una isquemia arterial aguda, pueden ir al vaso, o pueden ir al intestino, y dar lugar a una isquemia intestinal. Bueno, esta es una patología grave, donde se produce una necrosis de la pared intestinal con la translocación de gérmenes y una sepsis que lleva al paciente a la muerte si no se diagnostica rápidamente. Bueno, esta es una imagen a nivel del colon, también de una colitis isquémica. Esta imagen es como si fuera en huella, ¿no? ¿Sí? En impronta de
del dedo. Bueno, esto es el colon, una colitis isquémica. La zona más vulnerable del colon para la colitis isquémica es la zona del ángulo esplénico. En esa zona hay mayor probabilidad de que haya disgenia allí debido a la irrigación. Bueno, esta es otra patología que se van a encontrar frecuentemente, que son estas bolsitas que vemos acá, vean, que son pólipos, perdón, divertículos, no pólipos. Son divertículos, acá estos más grandecitos. Fíjense que fundamentalmente están del colon izquierdo. Acá tenemos el ciego, la parte seco ascendente, el transverso, el ángulo esplénico y el descendente. Y acá ya vemos estas bolsitas, ¿sí? Algunas más chiquitas, otras más grandes, que se encuentran en el sigmoides. Acá la vemos a mayor aumento. Bueno, esto es relativamente frecuente en pacientes de más de 50 años. De más de 50 años. En realidad son falsos divertículos. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de divertículos del esófago, ¿se acuerdan? El divertículo del esófago superior, fundamentalmente el divertículo de Zenker, y después del tercio medio, el divertículo por tracción, y el tercio inferior, el divertículo epifrénico. Esos divertículos tienen todas las capas del esófago, o sea, tienen la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, etc. Acá es distinto, en realidad deberían llamarse pseudodivertículos, digamos, divertículos. Esto se da en la zona de ingreso de los vasos. En la zona de ingreso de los vasos, donde perforan la capa muscular, ahí se produce una protrusión de la mucosa y de la submucosa, o sea que no tienen capa muscular. Bueno, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Bueno, a ver, se pueden inflamar, digamos, se pueden inflamar y dar lugar a una diverticulitis, que es un proceso inflamatorio agudo, localizado fundamentalmente en la fosa ilíaca izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a veces esa inflamación, digamos, empeora y puede dar lugar a la presencia de conexiones pericolónicas o, lo que es peor, esto puede perforarse. Esta perforación da lugar a un neumoperitoneo, que es la presencia entonces de aire. ¿Sí? Bueno, esas son las